que quizá un síntoma del COVID es la miopía, en el sentido de que no sabemos qué va a pasar hacia adelante, entonces establecer un buen diagnóstico con especialistas y con emprendedores nos pueden acercar este diagnóstico hacia adelante y pensar cuáles son los próximos pasos. Y por eso también hemos invitado a estos casos de emprendimientos en áreas de salud, energía, sostenibilidad y movilidad, para que nos cuenten, primero que nos comenten sobre su propuesta de valor y cómo han atravesado la pandemia y cómo lo están haciendo y qué lecciones aprendidas y oportunidades encontraron en esto. Y por último, la evidencia entre la articulación entre el sector privado, el sector público y los organismos internacionales. Para eso el panel va a constar de 3 etapas. La primera etapa, donde Juan Pablo Ventura, que es especialista en ciencia, tecnología e innovación del BID, y Jun Sun, investigadora y consultora de ciencia, tecnología e innovación del BID, nos van a comentar y nos van a hacer un enfoque a nivel latinoamericano y con un pequeño párrafo enfocado en Corea sobre cuál ha sido la política de innovación en la región y cuáles son los casos de innovación y emprendimiento en pandemia. Y por último, en la segunda parte del panel, vamos a tener 4 emprendimientos que van a pitchar y luego un espacio de preguntas y respuestas. Así que si estamos todos alineados y de acuerdo, vamos a comenzar primero con Juan Pablo Ventura, para que nos pueda presentar el caso de innovación y emprendimiento de la región, enfocada en Paraguay. Ahí, Juan Pablo, vamos a ver si podemos presentar. Y muchísimas gracias a todos, a todas, por acompañarnos en esta jornada. Adelante, Juan Pablo. Ahí estás con el micrófono en mudo. Okay. Muchas gracias por la oportunidad. Yo soy cordobés, es bueno hablar en un evento de Córdoba. Muchas gracias. Tengo un perro, no un perro, tengo 2, y son famosos en los Zoom. Todo el mundo lo reconoce en muchos países. Mi perro en este caso aparece, pero bueno, gracias. Antes de hablar en el aire, yo preferiría contar las cosas que hacemos en el ecosistema de Paraguay. Yo personalmente, el ecosistema de Córdoba me parece una buena referencia. El de Paraguay. Córdoba tiene una buena cantidad de universidades, tiene un buen número de cadenas internacionales desarrolladas, y ese mix es algo que constituye una buena referencia para el caso de Paraguay. En devolución, a mí me gustaría ahora contarles lo que hemos venido haciendo en los últimos años para constituir una oferta de política pública, en muchos casos financiada por el banco, y debido a mi trabajo en Paraguay, y en otros casos no. Así que, permiso, voy a proyectar algo. Es muy corto, y la idea siempre es alentar la conversación, ¿no? Así que gracias. Probable que deba sacarla, ¿no? De aquí y hacer la proyección primero. Disculpen. Qué raro, porque está en PowerPoint, se puede ver. Aquí está. Bien. Nosotros, hacer política pública en términos de innovación requiere cierta visión, ¿no? Una lógica. Hay recientemente un informe sobre productividad a nivel mundial del Banco Mundial, que tiene un párrafo muy interesante al comienzo del capítulo 2, que dice que el crecimiento a largo plazo de la productividad es impulsado por la innovación, la inversión en capital físico y las mejoras en capital humano, que se requiere un ambiente amistoso para el crecimiento, con instituciones que den apoyo al sector privado y con estabilidad macroeconómica. Digamos, son 2 o 3 elementos que son importantes al momento de definir o de tener en cuenta definir una política pública, ¿no? Es decir, ¿por qué apoyamos innovación? Porque básicamente en el largo plazo no hay crecimiento si no hay innovación. Innovación es básicamente la oportunidad de generar nuevos ingresos a partir de nuevos negocios, de nuevos productos lanzados al mercado o de la búsqueda de eficiencia. Y todo eso está vinculado con un conocimiento aplicado al desarrollo de nuevas cosas. Entonces, un elemento importante que quiero remarcar, porque es lo que le da lógica a todas las intervenciones que hacemos. En Paraguay tenemos un menú que responde bastante bien
a estas recomendaciones. En primer lugar, se hace una inversión de aproximadamente 12-13 millones de dólares por año en la formación de posgrado de ciudadanos, desde el año 2015, está mal la fecha. Eso se hace pagando becas para estudios de posgrado, maestrías o doctorados, a partir de una matriz de financiamiento que incluye el BID y que incluye fondos provenientes de un Fondo Nacional de Desarrollo creado a partir de las regalías de Itaipú. Es un fondo extraño para un país como Paraguay, es un fondo poderoso porque tiene alrededor de 1.100 millones de dólares, pero que permite estas asignaciones específicas y asegura recursos para que, por ejemplo, 1.550 jóvenes paraguayos hayan tomado una beca en el extranjero desde hace 5 años. Eso tiene un impacto en el mercado laboral. Por ejemplo, las 2 personas con las que yo trabajo en Paraguay en el BID, las 2 personas son ex becarios de este programa. Entonces, un punto importante, como decía el párrafo anterior que mencioné del Banco Mundial, es invertir en capital humano. Y nosotros tenemos este programa que desde hace 5 años ha formado. O sea, tenemos gente en aproximadamente 27 países. En general los resultados han sido muy buenos. Tenemos menos del 1% de tasas de problemas. En general la respuesta ha sido muy buena. El segundo punto es que hay que invertir en innovación, ¿no? Y en general la política pública tiene distintos instrumentos. En Paraguay tenemos un instrumento que es como el ABC de estos instrumentos. Es un programa que tiene 10 millones de dólares, que está basado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que está concentrado en fondear, dar capital de semilla a emprendimientos de base científica tecnológica, a proyectos individuales o asociativos de innovación, que tiene el objetivo también forma gestores de innovación y subsidia su colocación en el sector privado, y tiene un fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos, ¿no? Además de este programa que financia el BID, hay iniciativas para la creación de centros de innovación con fondeo de la Unión Europea, o un pequeño programa de innovación abierta con cuya creación yo participé, básicamente para promover ¿cómo se llama? Desarrollo de innovación abierta a partir de grandes empresas. Una tercera pata suele ser el tema del apoyo al desarrollo de MIPYME. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante que observamos en nuestros países es que hay una brecha muy grande de productividad entre las empresas del primer mundo y las nuestras. Y más evidente aún es que entre las grandes y las pequeñas nuestras, las diferencias son salvajes. En Paraguay, la diferencia entre una MIPE, una pequeña y una grande es de 8-1 en términos de productividad. Entonces imagínense que todos los días una empresa se despierta y tiene 8 veces la diferencia de productividad. La renta que se consigue es increíblemente diferente y eso hace que los negocios también sean de subsistencia en nuestros países. Ahora estamos introduciendo un programa para la creación de una red de 8 centros de productividad y 3 centros de servicios tecnológicos y un programa de desarrollo de proveedores. La inversión será de 15 millones de dólares y va hasta el año 2025. También tenemos una pata que tiene que ver con la actualización tecnológica, sobre todo el tema de transformación digital, que está basado en el Ministerio de Ciencia de TICS del Paraguay, que tiene 30 millones de dólares de inversión, ¿no? Y que tiene un fondo de capital semilla para emprendimientos digitales, tiene un fondo de aproximadamente 6 millones y medio de dólares para formar gente en capacidades digitales, tiene un componente de atracción de inversiones en el sector TICS a Paraguay, y luego tiene un fondo muy tradicional de proyectos de transformación digital que buscan resolver problemas colectivos o públicos a partir de soluciones digitales. Entonces un fondo bien en el origen de cómo nació la cultura digital, ¿no? Reguladores, conocimiento y sector público y privado. Y finalmente tiene la idea de constituir un distrito digital, entendido que más allá de que estos sectores, la territorialidad termina siendo un factor importante por la aglomeración de capacidades. Y finalmente tenemos otras iniciativas que tienen que ver con que, más allá de lo digital o no, buena parte del mundo productivo sigue requiriendo algunos servicios que son como satélites, que son importantes. Uno de ellos es la propiedad intelectual y el otro es la metrología, ¿no? Sin estos 2 servicios es muy difícil entender la actividad productiva. Y en el primer caso lo que hacemos es digitalizar los servicios de propiedad intelectual, y en el segundo caso mejorar el desempeño de los servicios de metrología. El país tiene un instituto que hace eso, y nosotros estamos invirtiendo para que su oferta de servicios se modernice. Y finalmente tenemos una línea de apoyo a la Estrategia Nacional de Innovación.
La institucionalidad de la innovación en el continente ha experimentado cambios en los últimos 20 años en varios países, en Paraguay no. Entonces, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un diseño, que es un diseño que reflejaba bien los problemas de la década del 70, pero digamos en otro mundo, muy diferente. Entonces, esta estrategia básicamente lo que busca una alternativa y proponer una alternativa para un rediseño de la institucionalidad de apoyo a la innovación y un foco particular en el hecho de ordenar el esfuerzo de innovación desde la política pública en identificar y desarrollar desafíos nacionales de innovación. Eso es todo. Mi nombre es Juan Ventura, ese es mi correo. Cualquiera que tenga una duda o quiera más información sobre lo que acabo de contarles, por favor escríbame. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, súper interesante. Después vamos a poder abrir un espacio para preguntas. Te dejo una que lo primero se me ocurrió, que cuando hablan de innovación, ¿qué porcentaje o qué rol cumplen los emprendimientos o la innovación guiada por emprendimientos a nivel Paraguay? Así que le dejamos apuntada la pregunta ahí para cuando terminemos las presentaciones. Así que muchísimas gracias. Pasamos a Jun. A Jun le pedí un audio para pronunciar bien su nombre, me pasó el audio, lo practiqué y así todo le voy a decir Jun, así que decimos coloquialmente así, hace un tiempo nos conocemos ya, así que a ver si podemos presentar ahí pantalla. Bueno, como le decía, Jun es consultora y especialista BIT también en innovación y ciencia y tecnología, así que los dejo con Jun. Muchas gracias. Estás con el micrófono. Sí. Ahora se escucha, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Pablo y a la Agencia Córdoba para la invitación en compartir un poco sobre lo que están haciendo desde el BID a través de una iniciativa que tenemos, que es la Red Latinoamericana de las Agencias de Innovación, y otro que están haciendo en Corea, de donde soy, en compartir con ustedes. Ya. Y primero quisiera compartir sobre la iniciativa de Red Latinoamericana de Agencias de Innovación y de segunda parte ejemplos de Corea. RELAI fue creada en abril de 2019 con el apoyo del Programa de Bienes Públicos Regional del Banco del BID, y ahora contamos con 3 agencias de innovación en 11 países en América Latina y el Caribe, y eso incluye la Agencia Córdoba Innovar y Emprender de Argentina. La red fue creada con el objetivo de contribuir al mejoramiento en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las políticas de innovación en la región, para impulsar empresas innovadoras y emprendedores, startups, para proponer soluciones financieramente viables para enfrentar los desafíos regionales y globales. Y en misión es brindar un espacio para que la región comparta sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y aborde desafíos comunes entre sus miembros. Y la crisis de COVID obviamente exige que los países y las regiones y el mundo actúen colectivamente para abordar los desafíos y aprender unos de otros compartiendo sus experiencias. Y yo creo que la RELAI fue un espacio proveyendo para que hagamos eso, y creo firmemente que RELAI ha podido hacer precisamente eso al brindar el espacio para las intercambié las experiencias en las convocatorias y las nuevas prácticas de evaluación, selección de las propuestas, los procesos administrativos y ejecución, y así como las ideas que han tenido ciertamente se alimentaban uno de otros. Y en tal sentido, además de considerar dónde debemos estar más preparados, RELAI está discutiendo, estamos preparando con los miembros en un lanzamiento de una convocatoria regional para abordar los desafíos regionales comunes para mitigar el impacto del COVID-19. Estamos en el proceso de preparación y en noviembre, dentro de ese año, vamos a poder lanzar la convocatoria. Y algunos de los ejes de interés para la región, como la ciencia, la tecnología e innovación, pueden responder a la crisis
en el mediano y largo plazo y están en discusión incluyendo salud, reactivación económica e innovación pública. Y esos son solamente algunos de los desafíos que tenemos, pero que pueden abordarse mediante pensamiento colectivo dentro y en toda la región. Hay que tantas incertidumbres relacionadas con el crisis, el papel de las agencias de innovación en la era de la nueva normalidad, y post-COVID-19 definitivamente será muy diferente. Y la crisis ha puesto la prueba a las agencias de innovación para responder rápidamente, pero también ha brindado oportunidades para mejorar los negocios en el sentido de agilidad y rapidez y digitalización en el proceso para probar nuevos enfoques que parezcan encajar los tiempos de incertidumbre. Y también con ese papel que vamos a lanzar una convocatoria de desafíos comunes de RELAI a través de la Agencia de Córdoba Emprender e Innovar. Les invitaremos a ustedes, a las empresas y emprendedores de Córdoba, a participar en la convocatoria para resolver los retos que tenemos, retos comunes que tenemos en la región. Y ahora me gustaría compartir un ejemplo de Corea en la era de COVID. Eso va a ser muy breve. El Ministerio de Pymes y Startups en Corea han llevado una encuesta con 500 emprendedores y empresas sobre el impacto del COVID al ecosistema de startups. Interesantemente, más que 40%, casi 43% han respondido que COVID ha tenido un impacto positivo al ecosistema de startups. ¿Y por qué? Han escogido que dijeron que 64% de los emprendedores respondieron que eso dieron nuevas oportunidades con el cambio, y hay servicios que están sin contacto, que están creciendo en la demanda, y hay una gran expansión de apoyo gubernamental a las nuevas industrias. Entonces, y después la encuesta también preguntaron cuáles serían las industrias potenciales posteriores al COVID-crisis. Identificaron de salud, educación, del consumo, trabajo remoto, productos base tecnológicos y las actividades. Y lo que hicieron en el tema de trabajo remoto, el ministerio era, y se crearon una plataforma de K-Voucher sin contacto. Entonces, ¿qué es la plataforma de K-Voucher? Es un mercado abierto, es una plataforma que conecta a los proveedores de servicios sin contacto y los usuarios, en este caso, todos van a ser los pymes que demandan dichos servicios. Y la plataforma tiene funciones de solicitud, registros, uso de los vouchers, pago y todo se puede hacer en la línea. Y eso va a ampliar el mercado para los proveedores de esas tecnologías y servicios sin contacto. Y para los pymes usarlas, eso fortalecerá su capacidad digital, promover su transformación digital y incrementar su productividad. Y esta plataforma fue lanzada la semana pasada, el 21 de septiembre, y el objetivo del gobierno es llegar a transformación digital de 160 pymes hasta 2021. Es un mercado abierto de servicio que conecta a las empresas que brindan los servicios sin contacto en demanda, como videoconferencia o teletrabajo, y hasta el momento los proveedores de servicios han seleccionado 359 empresas entre los más que 600 que se han postulado, y el ministerio estaban aceptando solicitudes de registración de usuarios desde el 19 de agosto, y en el plazo dentro de un mes, más que 5.400 empresas se registraron para participar en esta iniciativa. El sistema gestiona las solicitudes de participación empresarial
de servicios, el uso de voucher y como les comenté. ¿Y cómo funciona? Entonces, el usuario de los servicios de acto hace una solicitud de servicio a un proveedor específico. Y tras la confirmación de la disponibilidad de ese servicio, el proveedor, el usuario recibirá una confirmación y estimación de costo total de los servicios. Y el usuario solamente paga 10% de los costos total y el gobierno proporciona 10% de los costos al proveedor de servicios. ¿Y cuáles son las áreas de servicios? De las áreas de servicios sin contacto, incluir conferencia virtual, proceso de contratación en la línea, como hacer entrevistas grupales. Otro ámbito es el teletrabajo, especialmente centrado en las herramientas de colaboración en la línea, como cloud computing. En tercer lugar, se encuentra la solución de la red y la seguridad para evitar los peligros del hacking y protección de la información. Y la tecnología educativa se relaciona con los servicios para formar los empleados y capacitar a los empleados. Y los servicios de atención se refiere a brindar soluciones tecnológicas y atenciones a los usuarios pymes que utilizan los servicios sin contacto. Y la última área está brindando asesoría sobre a los pymes que van a introducir el sistema sin contacto. A medida que las empresas pasan a la era de teletrabajo y sin contacto, se requieren servicios de consultoría estratégica en el área de, por ejemplo, recursos humanos, derechos laborales, ciberseguridad, y etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de esa plataforma? Hay tres objetivos. El obvio sería apoyar la transformación digital de las pymes que se encuentren en peligro de brecha digital. Además, también para validar los servicios tecnológicos de los proveedores de servicio para apoyar su crecimiento. Y con las empresas que reconoce que tienen un alto potencial, el Ministerio también tiene la intención de proporcionar más apoyo en instrumentos, incluyendo inversión o apoyo de I+D o apoyar su entrada al mercado global. Asimismo, los datos acumulados y relacionados con los servicios sin contacto y la industria proporcionarán evidencias para hacer una innovación gubernamental, innovación pública, y sobre la base de los datos de Big Data, el gobierno desarrollará políticas basadas en evidencia y programas de apoyo a las pymes. Entonces, ¿cuál es la implicación de esa iniciativa? Estoy compartiendo esa experiencia o esa iniciativa muy nueva con ustedes. Creo que lo importante es señalar que el sector público se interesó por la demanda y oferta de los servicios para el futuro. A través de encuestas realizadas, las áreas proporciona una plataforma para conectar los servicios en necesidad y en oferta. Y Corea también espera aumentar la masa crítica y el uso de las tecnologías sin contacto. Estoy seguro de que hay áreas con muy alto potencial en Córdoba, tanto como en capacidad que hay en la región y también como en demanda, que no solo pueden ser beneficiosas por Córdoba, sino también Argentina y sino para toda la región. Y espero que ese fue de sus intereses y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jun. La verdad que es súper interesante. Anoté algunas ideas y también tengo una pregunta para vos, te la hago ahora y después cuando pasemos al panel, a la parte de preguntas y respuestas quizá podamos ahondar. Pero me llamó la atención que el 64% de los emprendimientos vieron la crisis de pandemia como una oportunidad. Nosotros en Córdoba hicimos un relevamiento, no sobre 500 startups, porque creo, no sé si las tenemos, pero hicimos un relevamiento sobre startups de Córdoba, dinámicas, innovadoras, y nos dio que 7 de cada 10 tuvieron problemas en pandemia, y de esos 7, 4, un escenario catastrófico, es decir, que su caída de ingresos corrientes superaba el 50% de caída en los ingresos corrientes. Entonces la primera pregunta que me surge es cuáles son los indicios que vos crees o cuáles podrían ser una de las causas en relación a esos números que nos dan igual ante una misma situación crítica,
cómo reaccionan dos ecosistemas, así que te dejo para que lo pienses y nos comentes después. Y poder sacar paralelismo, y la idea, bueno, también es aprender de otros ecosistemas. Ahora vamos a pasar al panel de los emprendimientos. La idea es tener un marco de otras experiencias en relación al emprendimiento y la innovación. Ahora vamos a pasar a la presentación de un formato pitch. Vamos a empezar con Vox Synergy. Ahí está Gustavo Becker listo para presentar. La idea es que presente su caso y estos casos que podemos ir conociendo, después conocer cuáles han sido sus lecciones aprendidas, sus aprendizajes y qué desafíos tuvieron. Así que te dejo ahí, los dejo en manos de Gus. Vamos nomás. ¿Está? Ahí vamos. Perfecto. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Quería agradecer primero al equipo de ProCórdoba, ya está la tercera edición que nos invitan a participar de la jornada de asistencia humanitaria, y queríamos mostrarle también un parte de los logros que conseguimos a partir de la mentoría y asesoramiento que recibimos de parte de ellos. Bueno, yo soy Gustavo Becker, cofundador y CTO de Vox Synergy. Nosotros desarrollamos productos con IoT para proveer de recursos esenciales en ambientes extremos, para personas que realizan actividades durante periodos extensos en ambientes aislados, donde pueden surgir problemas de seguridad, salud, riesgo de vida y hasta riesgo de vida. Estos son algunos de estas personas, como montañistas, personal de defensa, personas que pasaron por desastres naturales, como así también el personal de asistencia humanitaria. Ahí pueden ver algunas de las imágenes, donde se pueden ver algunos de nuestros productos con actuales usuarios o pruebas piloto que realizamos. Esta inaccesibilidad que se presenta nos genera una oportunidad de mercado de alrededor de 1/3 de la población mundial, el cual es 7.8 billones de personas, y asumiendo que puede tener un crecimiento de 1 billón más en 10 años, exigiendo más demanda de recursos y reduciendo la accesibilidad. Es por eso que nosotros desarrollamos productos como infraestructuras modular con IoT para ofrecer recursos 24/7 en concepciones inteligentes, sustentables y portables. Un ejemplo que nos gusta presentar es el concepto de Proyecto SER como un sistema modular y portable que puede ser instalado en 1 hora y media y capaz de provisionar en un promedio de 30 personas. Genera por usuario y por día alrededor de 4.5 litros de agua, una carga rápida de cualquier dispositivo electrónico y hasta 2 infusiones calientes. Este sistema también recolecta información y es almacenado en una nube, la cual nos permite proveer de información o de una base de datos a quien provee de estos sistemas. A partir de este proyecto, y luego de haber participado en varias ediciones anteriores de Jornada de Asistencia Humanitaria, es que fuimos seleccionados como uno de los 28 mejores proyectos a nivel mundial por UNOPS para participar del desafío de innovación global, donde ganamos una membresía completa en las instalaciones de Suecia, de UNOPS, y acceso a la red de inversores de UNOPS hasta finales del año 2021. Para hacer un resumen de nuestra trayectoria, nosotros comenzamos con Proyecto SER a principios de 2016, como nuestra tesis de diseño industrial. Fuimos apoyados por INVAP y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Conformamos nuestra sociedad en Argentina, participamos de diferentes concursos, empezamos a comercializar nuestro primer producto Solar 7, que es un cargador solar. En 2019 ya conseguimos nuestra primera ronda de inversión, participamos de rondas de inversión de ONU a partir de la invitación de ProCórdoba. Conformamos nuestra sociedad en Estados Unidos para luego, en este año y durante la pandemia, hacer un lanzamiento mundial de una nueva línea de productos, alcanzando 37 países a nivel internacional. Y bueno, todo esto no hubiese sido posible sino gracias a este gran equipo que va desde la gestión, el diseño, la producción, las ventas, el comercio internacional,
la comunicación, la electrónica y la informática. Así que bueno, eso fue un resumen un poco de lo que hacemos en Vox Synergy. Muchas gracias. Gracias a vos, Gus. Muchísimas gracias. Ahora va el turno de LiveC, de Adi. No sé si estás por ahí. De 10, bueno, genial, ahí presentamos. Por los dudas del micrófono, a ver si te lo puedo... Ah, yo me doy cuenta que yo puedo... No, ¿Ahí se escucha bien? No, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, de 10. Perfecto. Bueno, gracias Pablo, gracias a la agencia ProCórdoba y a Córdoba Innovar y Emprender, y este justo es un caso que me encanta contar, que es producto del programa de Impulso a Emprendimientos de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Le dimos una vuelta de rosca a las unidades de negocios que tenemos en LiveC, que es una compañía cordobesa dedicada a tecnología para investigación. Lo que hemos identificado como problemática es para compañías farmacéuticas que desarrollan nuevos medicamentos, principalmente el proceso regulatorio de evaluación de esos nuevos medicamentos implica que sean testeados primero en animales y después, una vez que es exitoso ese ensayo en animales, se pasa a la etapa clínica donde se testea ya en humanos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasan a la fase clínica, el promedio de duración de ese proceso de evaluación de un nuevo medicamento en pacientes humanos dura alrededor de 6 años y medio. Necesitan exponer entre 5.000 y 6.000 voluntarios a esa nueva droga que se quiere testear, y solamente esa etapa de ensayo clínico para una sola droga nueva es una inversión, implica una inversión de 1.460 millones de dólares para la farma, por droga que quieren testear. ¿Cuál es la problemática de todo esto? Que en el 89% de los casos, casi 90% de los casos, una droga que fue exitosa en el ensayo en animales, una vez testeada en humanos, falla. ¿Qué implica esto? Que la farma tiene prácticamente el 90% de probabilidades de que esa inversión de casi 1.500 millones de dólares sea una pérdida. Por otro lado, los números, y ahora sí validados con farmacéuticas internacionales, los números que manejan es que por cada 10.000 drogas nuevas que desarrollan y que quieren testear, solamente una llega al mercado. Y por otro lado, el proceso completo, no solamente la etapa clínica en pacientes humanos, sino el proceso completo, implica una inversión de 2.600 millones de dólares por cada droga nueva que se quiere testear. No solamente esto, que los animales presentan un modelo poco representativo, o sea que no nos asegura que lo que vemos en el animal va a ser lo que va a pasar en el humano, sino que además las normativas internacionales están comenzando a implementar restricciones en el uso de animales de laboratorio. Por un lado, por la cuestión ética que implica el uso de animales de laboratorio, y por otro lado también por la representatividad de esos resultados. Algunas normativas internacionales ya no aceptan el uso de animales de laboratorio. Es así que vimos la oportunidad y desarrollamos este conjunto de producto e insumo, donde el insumo descartable es una plataforma de microfluídica con tejido humano bioimpreso en 3D. Microfluídica quiere decir que vamos a trabajar con volúmenes muy pequeños, muestras muy pequeñas, y que el tejido sea bioimpreso en 3D es imprimir en 3D la estructura con células sobre la cual queremos testear el nuevo medicamento. Y por otro lado, un sistema de bombeo para mantener vivo este tejido y poder hacer el bombeo de los estímulos que queremos generar, ya sea productos químicos o medicamentos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Generar plataformas para testeos de, en principio, en primera fase, 3 líneas de medicamentos que son antiinflamatorios, oncológicos y tratamiento del dolor. Siendo el esquema no solamente para lo que es desarrollo de nuevos medicamentos, sino también para lo que es screening o testeo de medicamentos para pacientes específicos. Principalmente en el caso de los oncológicos, donde hay diferentes opciones de terapias farmacológicas, y para un paciente o una paciente se puede hacer el cultivo de sus propias células para testear cuál es la terapia óptima y recién ahí aplicar esa. Muy de la mano con todo lo que es terapias y medicina personalizada. El equipo se compone de profesionales hiper interdisciplinarios, desde ingeniería biomédica, comunicación, legales, para toda la parte regulatoria, imágenes médicas, biotecnología, administración y diseño.
La empresa lleva ya 6 años desarrollando sistemas de bioimpresión 3D en Argentina. Tenemos instalados en institutos del CONICET en Argentina y en la Universidad de Nantes en Francia, y principalmente nos orientamos al desarrollo de sistemas y tecnologías para investigación en lo que es la punta, lo que es la cresta de la ola en este momento. A su vez tenemos 2 esferas más, que son la parte de capacitación, justamente producto de que cuando iniciamos con todo esto, la demanda del producto en Argentina no existía, de esta tecnología no existía, entonces generamos la demanda en el país y apuntamos a hacerlo en Latinoamérica también, justamente porque vemos el potencial que tiene la tecnología de impresión 3D en distintas líneas de investigación. Y por último, la parte de servicios y de colaboraciones con institutos de investigación. A pesar de toda la pandemia, este año hemos logrado montar nuestro propio laboratorio de cultivo celular, por suerte, porque justamente actualmente muchos de los laboratorios académicos están cerrados producto de la pandemia, entonces podemos seguir avanzando bien rápido y con nuestros propios tiempos en todo lo que es investigación de aplicación en impresión 3D de tejidos. ¿Cuál es el próximo objetivo? Hacer un modelo de piel humana para el ensayo de irritación dérmica, que es lo que se suele ensayar para nuevos cosméticos y nuevos productos químicos, y justamente lo que tenemos que hacer para validarlo es compararlo contra el modelo animal. El objetivo es hacerlo en un laboratorio imparcial, fuera de la compañía, y justamente, si todo va bien, para enero entramos en esa etapa. Muchísimas gracias de vuelta, y quedamos súper abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Adi. Bueno, una startup de biotech, así que está bueno tener el ejemplo también de ellos. Muy buena presentación. Y ahora vamos a presentar a Tatiana Malvacio, cofundadora de Quilimo. Ahí le veo, Tati. Bárbaro, ahí me escuchan. Perfecto. Bárbaro, con compartir pantalla. Y bueno, ahí arranca. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros también somos una startup que fue cofinanciada por la Agencia Innovar y Emprender, así que estamos muy contentos de poder participar de todos estos espacios y contar sobre lo que logramos. Bueno, como muchos de ustedes saben, probablemente, la agricultura consume cerca del 70% del agua potable en el mundo, y este número vino creciendo año a año. Se estima que para el 2050 va a crecer un 20% más todavía, y sumado a esto, se estima que solamente en 10 años la mitad de la población va a vivir en ciudades con severa escasez hídrica, como ya estamos viendo que ocurre todo a lo largo de la costa del Pacífico, y concretamente en Argentina nos afecta toda la región de Cuyo, por ejemplo, bueno, Chile, Perú, México y California. Y es por eso que nosotros desarrollamos una solución basada en la ciencia de datos que permite gestionar el contenido hídrico de los campos. Nosotros lo que hacemos es medir el consumo hídrico y hacer recomendaciones de riego buscando disminuir el uso hídrico, el uso del agua. Y ocasionalmente también el productor puede intercambiar ese consumo hídrico para disminuir su impacto ambiental a lo largo de toda la cadena de la producción de los alimentos. ¿Cómo funciona nuestro producto? Bueno, nosotros no instalamos ningún tipo de sensor en el campo, sino que utilizamos datos de 2 fuentes de datos. Una son estaciones meteorológicas, tomamos los datos de todas las estaciones públicas cercanas a los campos, y la otra fuente de recolección de datos es a través de imágenes satelitales, donde unimos a través de Machine Learning, a través de todo un procesamiento desarrollado por nosotros, 5 satélites. Con estas 2 fuentes de ingresos de datos, lo que podemos obtener es un número que es muy importante para la agricultura, que es la evapotranspiración real, que dice cuánta agua consume un cultivo determinado un día determinado. Entonces, nosotros obtenemos los datos de riego y de lluvia del productor. Esos datos ingresan a nuestro motor de procesamiento, que expliqué anteriormente, y de esta manera, a través de la plataforma, el productor puede tener las recomendaciones de qué hacer
acerca de su riego, y son recomendaciones muy simples, como por ejemplo regar 20 milímetros en los próximos 7 días, o nuestra recomendación más común, que es no regar. Nosotros tenemos 3 modelos de negocios. Uno es para el productor mediano, que utiliza Quilimo Control, que el productor mediano lo que necesita es saber qué hacer, entonces está orientado a la recomendación concreta, el uso de la plataforma. Otro es para productores corporativos, que está basado más en una inteligencia de negocio. Y otro es para el productor mediano, que es Quilimo Direct, que está basado en un sistema de recomendaciones por mensaje de texto. Para todo esto nosotros usamos la misma plataforma, la misma tecnología, es el mismo producto, pero que se adapta en 3 versiones. Bueno, acerca de la competencia, la principal diferencia que tenemos es que la mayoría de las empresas instalan algún tipo de sensor en el campo o algún tipo de hardware, lo cual a nosotros no hacerlos nos da la ventaja de ser mucho más económicos y también más escalables. Nosotros tenemos un equipo compuesto por 31 personas, ubicados en Argentina, en Córdoba principalmente, y en Chile. Y como principales hitos puedo contarles que este año vamos a ahorrar 30.000 millones de litros de agua, dándole servicio a 200 productores en 8 países. Y a modo de ejemplo, también puedo contarles que el año pasado tuvimos una tasa de retención del 89% de nuestros clientes. Estos son algunos de nuestros principales clientes. También trabajamos alineados a objetivos de desarrollo sostenible y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y espero el momento de las preguntas para contarles cómo COVID también impactó en nuestro negocio. Muchas gracias, Tati. Buenísima la presentación. Bueno, la última presentación a cargo de Joaquín Di Mario, también fundador de Wallaby. Gracias, Pablo. Ahí estoy Bueno. compartiendo. Bueno, bárbaro. ¿Ahí lo ven bien? Bueno, gracias Pablo, gracias Procórdoba y a la agencia por la invitación. Mi nombre es Joaquín Di Mario, como bien me presentó Pablo, y antes de contarles acerca de Wallaby, me gustaría empezar por el problema, como siempre. El aumento del parque automotor está causando un impacto socioambiental muy grave en las ciudades. Por un lado, perdemos más de 250 horas al año arriba de un vehículo por el tiempo que nos lleva ir de un punto a otro en la ciudad, pero esa pérdida de autonomía también nos trae graves consecuencias desde lo ambiental, la contaminación ambiental que se genera, en un marco donde entendamos que el 70% de la población para el 2030 va a vivir en ciudades. En particular, Latinoamérica cuenta con 4 de las 10 ciudades con peor tráfico del mundo. Estamos convencidos de que no podemos seguir así, que necesitamos pensar en una movilidad inteligente que integre servicios para ahorrarnos tiempo, y con esa idea nace Wallaby. Wallaby es una plataforma colaborativa para los viajes urbanos multimodales. Permite encontrar la manera más rápida y segura de moverte de un punto a otro en la ciudad, en cualquier medio alternativo al automóvil. O sea que Wallaby integra rutas y horarios de transporte público, servicios de micromovilidad y servicios de ride-hailing, más reportes en tiempo real de la comunidad de usuarios que mejora la información que nosotros proveemos. Ya voy a contar más sobre eso. Básicamente lo que hacemos es resolviendo la movilidad, haciendo simple lo complejo. Nosotros aprendemos de cada pasajero en particular y le damos una mejor alternativa de viaje en la ciudad, contemplando costos, distancias, tiempos y distintos imprevistos que suceden. Para que tengamos una idea, Wallaby, nosotros estamos con este proyecto de hace mucho, pero Wallaby nació en el 2019 con el apoyo de inversores en Córdoba y con el apoyo y la coinversión de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Y del 2019 empezamos a crecer. En ese año tuvimos más de 600.000 usuarios únicos y más del 95% de ellos vinieron de forma orgánica. Básicamente, ¿por qué logramos esto? Fue porque pusimos al usuario como centro. Nosotros entendimos que había ciertas particularidades en el transporte de Latinoamérica y empezamos a atacarlas. Entonces, nuestros usuarios pueden reportar una parada insegura, un piquete espontáneo, una estación clausurada, editar de ubicación una parada del colectivo.
y todo eso lo manejamos con distintas técnicas de growth y de gamification, haciendo que esa comunidad de usuarios interactúe, edite, reporte y mejore la información que proveemos, y también dándole un espacio a ellos para que tengan un perfil público, un ranking con sus contribuciones, y de esta manera, de forma lúdica, trabajamos a nuestros usuarios. Lo más importante es que entendemos el comportamiento de las personas en la ciudad, los lugares de origen y el destino en que se mueven, los horarios en que realizan cada actividad, y un poco pensando en esto que hablábamos del COVID y cómo nos impactó, nosotros tuvimos una caída muy, muy grande en las métricas de usuario, pero sí nos aceleró el negocio y nos aceleró la visión de Wallaby hacia esa visión integral de la movilidad. Nosotros hoy con Wallaby somos un hub de servicios para la movilidad urbana, que damos servicio tanto al usuario final, donde empezamos a interactuar con distintas fintech o insurtech para pagar el viaje o el pasaje del pasajero, para proveer un seguro de viajes, como también nos dimos cuenta que teníamos un montón de soluciones para el sector público y el privado, pensando en aportar nuestra tecnología y la información en pos de mejorar la movilidad urbana. Un poco metiéndome en esto, y a modo de ejemplos, nuestra información, por ejemplo, está cubriendo la demanda, origen y destino de las personas, está midiendo las distancias y tiempo de viaje, la satisfacción del viaje de nuestros pasajeros. Estamos trabajando en las ciudades, contrastando la oferta de las empresas de transporte con la demanda de los pasajeros. Estamos ahora actualizando la aplicación para proveer un módulo que nos va a ayudar a identificar la capacidad o el nivel de ocupación de las unidades de transporte, por ejemplo, tratando también de mejorar la movilidad, hacerla más eficiente y reducir los picos de congestión que se dan en el transporte público. Tenemos tableros en tiempo real que nos informan lo que está sucediendo en la ciudad, y básicamente lo que hacemos en Wallaby es proveer a través de servicios y tecnología nuestra solución de mapas y de logística multimodal a otros sectores, entendiendo a esa movilidad como una sinergia entre un montón de factores, tanto las personas que se movilizan, como los gobiernos que tienen que tomar decisiones, como empresas que están relacionadas en las ciudades a este rubro. Por lo tanto, bueno, creemos que Wallaby es esa solución integral. Esto lo hacemos posible, obviamente, con un gran equipo que nos acompaña. Somos más de 10 personas en la oficina, más distintas personas que nos acompañan como advisors, consultores externos. Y por último, cerrando, nosotros estamos desplegando a nivel regional. Ya tenemos más de 350 operadores de transporte en la plataforma, 4 países lanzados entre Argentina, Chile, Colombia, México. Esta semana está saliendo también Uruguay. Tenemos más de 20 ciudades importantes desplegadas, y desde que iniciamos ese primer proyecto hasta que se transformó en Wallaby, ya hay casi 3 millones de personas que se vieron beneficiados de nuestros servicios. Nosotros creemos que la movilidad es un servicio básico y esencial en las ciudades, y trabajamos para democratizar ese acceso a la movilidad, esa información de transporte, y crear un mundo más sostenible. Cualquier cosa, bueno, bienvenido a responder las preguntas. Pueden entrar en la página web y ver más de las soluciones que tenemos. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Muchas gracias, Joaco. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los 4 emprendimientos. Vi que en Paraguay todavía no habían desembarcado, así que qué bueno que esté Juan Pablo Ventura también acá para apoyarnos. Pero bueno, a decir verdad, la idea un poco es esa, que podamos conversar y vincularnos también emprendedores con organismos multinacionales, y que podamos conversar un poco. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Sé que con el tiempo estamos un poco ajustados para variar. Así que yo había hecho 2 preguntas, una a Juan Pablo, sobre el rol o sobre cuál es tu punto de vista acerca de la innovación en relación a cuánto pueden estar guiados por los emprendedores. Y empezamos por ahí, y después podemos ir haciendo otras preguntas más. Ok, bueno, respecto a la pregunta, Pablo, mira, a mí me cuesta mucho pensar en el rol de un innovador sin la idea de un ecosistema poderoso, ¿no? Yo te diría que tal como está armado el mundo hoy, resulta sumamente difícil que alguien genere un emprendimiento con alto impacto solo, ¿no? Sin un montón de saberes y capacidades que rodean. Yo creo que cuando cada uno de estos emprendedores nos muestra su equipo de trabajo, hay tantos años de formación detrás y en áreas tan diversas, y todos integrados en una tecnología que hace 20 años no existía, o hace 30 años o 40 años. Desde el punto de vista de la humanidad es
de una velocidad enorme. Entonces, en Paraguay, digamos, el 80% del gasto en ciencia y tecnología lo hace el Estado. El otro 20% lo hace el privado. Y de eso hay mucha concentración en algunos sectores que son los habituales, ¿no?, para nuestros países. Entonces, el impacto que tiene la capacidad de innovar en los emprendedores es limitado, ¿no? Y hay cierta lógica. En algunos sectores en los cuales hay una buena historia de tecnología, ahí hay impacto. Digamos, por ejemplo, hace unos 15 años, una empresa multinacional de telefonía toma un gerente paraguayo y lo lleva a África, ¿no?, y lo pone a desarrollar a cargo de un proyecto para desarrollar dinero digital. Bueno, hoy Paraguay es un país que tiene 8 millones de habitantes y tiene casi 1,5 millones de billeteras digitales. Y ha empezado a generar algunos emprendimientos tecnológicos vinculados al dinero digital que solo se explican por toda esa enorme capacidad acumulada en 15 años. Entonces, a mí me parece que si uno saca el contexto de un ecosistema poderoso, con capacidades, universidades, inversores, lo que queda, es decir, el emprendedor solo, el desafío es gigantesco. Entonces, por eso es importante apalancar, por eso es importante desarrollar nuevos instrumentos en los ecosistemas, quemar fases. Por ejemplo, la mayoría de los ecosistemas inicialmente tienen una lógica de concursos. En un momento alguien tiene que usar rifle sanitario con los concursos, y hay que eliminarlos, y hay que pasar a una fase de fondos más permanentes y más profundos, más grandes, ¿no? Entonces, si esa evolución no se produce, a mí me parece que resulta sumamente difícil que un emprendedor pueda cumplir tantas actividades y con tantos perfiles como para poder llegar al mercado en las condiciones actuales. Genial, muchísimas gracias. Y un poco relacionado a eso, Jun, cuando hablábamos de las diferencias que veíamos entre emprendedores, pero quizá como la punta del iceberg de la diferencia entre ecosistemas de emprendimiento e innovación más avanzados, como en el Corea del Sur con respecto a Córdoba, ¿qué explicación encontrás o cuáles son los principales aprendizajes que podríamos tener nosotros en relación a eso? Bueno, sobre la pregunta yo pensé, ¿por qué será que los startups emprendedores en Corea están tan optimistas que esta crisis va a proveer las oportunidades? Y creo que ese optimismo tal vez puede haberse derivado de cómo el país controlado la pandemia y fue uno de los primeros países en experimentar la pandemia y hasta ahora hay 23,000 personas que fue infectado con COVID en total. Y nunca tuvo un bloqueo y la gente sigue viviendo como más o menos de costumbre con el virus más o menos controlado. Sí, y estaba buscando algunas estadísticas en comparación con el año pasado, la inversión en Venture Capital en DC ha disminuido 17.3%. Entonces, sí, estos startups sí están experimentando con la falta de inversión y acceso de dificultad de la inversión, del financiamiento. Sin embargo, otro interesante es que los startups han podido crear 27,000 trabajos. Trabajos. Entonces, y creo que en responder a la crisis, la bajada de venture capital, inversión, tal vez ese hueco han podido rellenar por el apoyo temprano del gobierno. El gobierno, el sector público todavía tiene un rol muy gigante en apoyar en esos startups y creo que sin duda todos sabemos que los startups y pymes son los promotores de desarrollo económico, especialmente los emprendedores o emprendimiento base tecnológica. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio en Córdoba y los emprendimientos de dinámicos innovadores generan en promedio casi un 11% de empleo, o sea, de empleados, sin contar los fundadores, y de esos empleados, casi el 70% son empleos que
que tienen una alta calificación y son considerados clave para la organización. Por lo tanto, uno podría esperar que son sueldos medios altos. Entonces, bueno, es importantísimo que las startups tengan un ecosistema fuerte y que eso pueda potenciarlos a generar trabajo y sobre todo a tener una mirada global. Yo tengo algunas preguntas para hacer a los emprendedores, pero también me gustaba la idea, y se los comenté a Juan Pablo y a Jun, si ellos tenían alguna pregunta para hacerles, porque yo los emprendedores los conozco de antes, de todos modos les puedo hacer alguna pregunta, pero si alguno tiene, o si no tienen, si quieren ir pensando, alguna pregunta que ustedes no lo habían visto, y está bueno también una mirada de un ecosistema que no están ustedes en el ecosistema local. Así que si tienen alguna ahora, si quieren ir pensando, ¿tienen alguna así para hacerle a algún emprendedor en particular? Jun, ¿sí? No, bueno, eso, bueno, base lo que mencionó Tatiana, quisiera preguntar a todos cuál ha sido el impacto de COVID para sus startups. Y también otra pregunta sería, ¿cómo ustedes llegan a sus clientes potenciales en términos de marketing? ¿Quieren empiezo, Pablo? Dale, Tati, vamos. Bueno, nosotros inicialmente, la época en la que empezó la pandemia verdaderamente nuestro negocio es cíclico, fuertemente marcado por los tiempos de la agricultura, ¿cierto? Y cuando empezó la pandemia era un momento de bajas ventas, por lo cual empezó siendo bastante complicado para nosotros, pero nos llevamos la sorpresa en un gran esfuerzo por adelantar ventas, en que tuvimos una muy buena respuesta de clientes y potenciales clientes, y logramos crecer 3x solamente durante abril en el momento de ventas, y logramos este año crecer ampliamente en ventas, lo cual fue positivo para nosotros. Y por otro lado también el cierre de las fronteras entre los países y la poca movilidad nos afectó también positivamente, porque tuvimos la oportunidad de hablar con nuevos clientes y generar ventas en nuevos países de Latinoamérica, como por ejemplo México, Perú, que de otro modo hubiéramos tenido que viajar y reunirnos con esas personas para poder cerrar esas ventas. Eso respecto a cómo afectó el negocio. Y en cuanto a las acciones de marketing, verdaderamente también pudimos llegar a más de 400 veces nuevas personas a través de las acciones de marketing. Tuvimos muy buena respuesta por nuestros webinars. De hecho, creamos en este momento la Academia de Riego de Quilimo, que es un espacio de generación de contenido para todo el público incumbente de la agricultura, ya sean productores, asesores, investigadores, estudiantes o miembros de empresas exportadoras, donde venimos manteniendo el ritmo desde marzo hasta ahora de un webinar por semana, con 450 inscritos por webinar en promedio. Llegamos a picos de 1.700 inscritos, por lo cual las acciones de marketing también disminuyeron muchísimo los costos. Antes nuestras acciones eran encuentros presenciales, donde viajábamos a cada centro de riego, y gracias a esta situación, el público del agro, que es un público tradicionalmente más lento en incorporar tecnología, se vio forzado a hacerlo, y por suerte nosotros ya estábamos preparados, porque desde años anteriores veníamos haciendo webinars con muy poquitos resultados, pero que eso nos permitió estar muy bien posicionados para este momento. Genial, Tati. Ahí lo veo a Joaco sin eso. Te veo sin, si querés hablar, estás justo ahí para... Sí. No quiero hablar porque si me dan letra empiezo a hablar y no paro, pero voy a tratar de hacer simple las dos preguntas. Respecto al impacto del COVID, a nosotros realmente al principio nos pegó muy fuerte. Nosotros estamos en la movilidad, y la movilidad fue frenada en todos los países en donde estábamos presentes. Nuestras métricas como usuarios cayeron un 70, un 80%, fue un cimbronazo fuerte, se nos cayó inversión, o sea, fue un momento bastante caótico. Pero de alguna manera esto nos despertó también, fiel a nuestro estilo y siendo flexibles,
este interés de decir, bueno, en la movilidad nosotros íbamos al usuario final, y el modelo de negocio del usuario final implica primero tener muchos usuarios. Nosotros no estábamos monetizando por eso, estábamos en un estadio anterior con inversión. Cuando se vino esto, lo que hicimos fue, bueno, Wallaby es mucho más que lo que tiene el usuario final. Tenemos un montón de tecnología y un montón de información, y hay otros sectores que también se ven beneficiados de esta tecnología y de esta información. No voy a poner ejemplos de distintas industrias en las cuales estuvimos validando reuniones, pero el caso más práctico de contar es que lo primero que hicimos fue poner a disposición la información a gobiernos para que planifiquen la nueva normalidad y la nueva movilidad en base a la información que tenían de nuestros usuarios. Entonces, de alguna manera, empezamos a monetizar esa información en pos de una planificación urbana. De alguna manera, eso que yo decía como hub de movilidad, se creó a partir de la poca posibilidad hoy de desplegar fuerte en usuarios. Y eso nos dio una visión mucho más amplia de lo que la plataforma resuelve. Entonces, por un lado fue un periodo muy duro, por otro lado fue entender que hay un montón de cosas que podemos hacer, y tal vez me meto un poco en lo que dijo ahí Jun sobre el por qué hay unas métricas tan altas allá en Corea y acá tan bajas, o tan drásticas, o tan diferentes. Ella comentó de que había mucho apoyo del sector público todavía en estos estadios tempranos sobre startups. Nosotros somos muy buenos, como startups, digo nosotros, nuestro ecosistema de emprendedores somos muy resilientes y nos adaptamos muy bien. En nuestro caso, si no tenemos capital, es como que te estás adaptando al mismo tiempo que estás contando los billetes para llegar a fin de mes. Entonces, tal vez a nosotros nos gustaría contar con ese apoyo para poder manejarnos en un lapso de 9 meses, un año, de forma más tranquila. Eso hubiera sido muy bueno, pero bueno, no lo hemos conseguido y capaz que nos habría ayudado. Y por el otro lado, la otra pregunta sobre el marketing. En nuestro caso en particular, nosotros tenemos un formato muy basado en técnicas de lo que se conoce growth hacking, donde a partir del mismo producto generamos viralización. Eso en realidad se logra con un montón de técnicas diferentes dentro del producto que hacen que nosotros podamos activar más rápido a nuestros usuarios. O sea, cuando un usuario se instala en la aplicación, rápidamente lo tenemos que transformar en un usuario activo que ve el valor que tenemos para él. Eso es como, son un montón de mediciones y técnicas trabajando al mismo tiempo para entender cómo activar esos usuarios y no tener tasas de desinstalación tan altas. Hay muy pocas aplicaciones en el mercado que pueden generar esa comunidad. Creo que lo bueno es que nosotros pudimos generar esa comunidad y darle valor al usuario para que nos viralice. Como dije, el 95% del marketing nuestro en realidad es de boca en boca o de alianzas estratégicas, no en marketing directo o pago. Genial, Joaco, muchas gracias. Bueno, le pregunto ahí, lo veo a Adi, también sobre la misma pregunta. Dale. En nuestro caso, y me parece súper interesante el tema de las startups de biotech en particular, que no solamente en la compañía nuestra, sino en otras que conocemos que también están en el rubro de biotecnología, esto nos ha forzado de alguna manera a vivir una experiencia similar al Joaco recién, de darnos cuenta que teníamos entre manos una tecnología que tenía aplicaciones por ahí de llegada mucho más rápida al mercado de lo que creíamos, o con la posibilidad de generar otras unidades de negocio basadas en la misma tecnología que ni se nos hubieran ocurrido si no aparecían demandas nuevas. Entonces, darse cuenta que todos estos años de desarrollo, nosotros muy orientados a lo que es impresión 3D de órganos y tejidos, de repente encontramos esta posibilidad de generar tejidos, pero no para ser implantados, sino para testeos, y tiene una salida mucho más rápido y un potencial muy grande justamente para momentos donde hay que testear rápido nuevas drogas, salir rápido a la llegada a los pacientes de esos nuevos medicamentos. Entonces nos forzó de alguna manera, y acompañados también por la agencia, a encontrarle la vuelta de rosca que hacía falta para generar un producto con una tecnología que ya teníamos, que no había que desarrollar demasiado más. Por otro lado, si bien nos generó nuevas oportunidades, comparto también con el Joaco la necesidad de una inversión y conceptualizar el ecosistema emprendedor con tiempos muchísimo más acotados. O sea, estamos muy acostumbrados a procesos de aceleración, de acompañamiento, de incubación de por ahí 2 años, y en rubros como biotecnología, por ejemplo, un par de meses entraste al mercado o te perdiste la oportunidad de ser el pionero. Dicho sea de paso, las dificultades para importar insumos
nosotros que trabajamos con materiales biológicos, si se queda trabado 3 o 4 días en la aduana, implica que se nos mueren las células y no podemos seguir avanzando. Entonces, muchas veces lo que hemos visto, y junto con programas así de mentoreo, nos dimos cuenta que a veces lo que hace falta no necesariamente es inversión, que sí hace falta, pero sí un acompañamiento de generar la estructura para que todo sea fluido, para que no genere un reniegue, avanzar, sobre todo en tecnologías que hay que estar todo el tiempo moviéndose. Respecto de la parte de marketing, nuestro público en particular es principalmente institutos y centros de investigación, por ende la llegada no suele funcionar muy bien a través del marketing tradicional, sino que lo que hacemos es participar de congresos académicos, presentar, hacer publicaciones científicas desde la compañía o en colaboración con otros institutos, pero entrar en el rubro como uno más, participando y haciendo investigación de forma interna también en la compañía. Sí coincido con la Tati también que esta permeabilidad de compañías o de personas a nivel mundial a tener reuniones de forma virtual nos sacó de encima la necesidad de viajar y hacer las cosas de forma presencial, igual también con lo que es respecto a capacitación y webinars, que ha sido una gran herramienta como para abrirnos al mercado. Gracias, Adi. Y por último, Gus, de Box Energy. Gracias, Pablo. Bueno, y en nuestro caso, que es más otro sector que ya es hardware, es venta de hardware, de productos, de consumer electronic. A nosotros lo que nos pasó es que estábamos por iniciar la campaña de crowdfunding a mediados de año y nos agarró en medio de la cuarentena, por lo cual aprovechamos para reducir lo que son costos fijos en alquiler y servicios, ya que nos tuvimos que trasladar cada uno a su casa y realizar home office, pero pudimos aprovechar lo que es el incremento de la venta del e-commerce, tanto en Estados Unidos porque se vio incrementada, y la reducción de costos de publicaciones tanto en Facebook como en Google, pudimos aprovecharla porque empresas grandes como Patagonia le empezaron a hacer una guerra a estas empresas como Google y Facebook para no publicitar, y entonces aprovechamos ese momento nosotros. Pudimos validar tanto el mercado de Estados Unidos como el europeo, ponernos en contacto ahora, diferentes distribuidores de Europa, Japón, están interesados en distribuir nuestros productos en sus mercados. Próximamente, ahora fin de año, seguramente hagamos otra campaña de crowdfunding a partir de este que hicimos a nivel mundial. Pero no fue tanto lo que nos afectó lo de la pandemia en sí, fue un ida y vuelta más bien de condiciones que nos daban a favor y en contra, y lo supimos equilibrar. En cuanto al desarrollo, porque nosotros somos puro desarrollo acá en Argentina, tenemos la parte de comercialización en Estados Unidos y producción en Asia. Supimos solventarlo bastante bien, aprovechamos estas iniciativas que están de delivery, aprovechamos tanto Globo como las otras empresas para hacer el movimiento de prototipos entre los fundadores y los ingenieros, así que por ese lado lo supimos solventar. Y después, en cuanto a las reuniones de equipo, pudimos aprovechar la virtualidad. También pudimos aprovechar ahora, como estamos en una segunda ronda de inversión, esto de evitarse viajar a otro país para reunirse con un inversor. Podemos aprovechar eso también. Y bueno, más que nada no nos afectó tanto la pandemia, sino que pudimos sacarle provecho a la situación. Bueno, genial, muchas gracias. Bueno, estamos poco pasado de tiempo, estamos justos. Juan Pablo, me gustaría si tenías alguna pregunta para hacer a los emprendedores. Sí, tengo muchas, pues son interesantes, pero tengo cosas personales como por ejemplo, ¿qué hubieran hecho si no hicieran esto? ¿En qué mercado laboral estarían? ¿No? Esas cosas que son, al ser negocios nuevos, todo esto es un enorme cambio. Pero quizás lo que me parece interesante, o sea, que la respuesta no sea tan larga por el tiempo, ¿qué sienten que el ecosistema de Córdoba les da? ¿No? ¿Qué es lo más importante que tiene participar del ecosistema de Córdoba? Córdoba es una provincia extraña que tiene muchas universidades, tiene varias cadenas internacionalizadas. Yo estudié en Córdoba, en la Universidad Nacional.
Es como una isla, no es el común de Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿qué encuentran en el ecosistema que no encuentran en otros lugares? Porque la verdad, al escucharlos no me los imagino participando de una reunión, de una unidad, de una unión cordobesa de empresas, por ejemplo, un viejo gremio empresarial. Entonces entiendo que se nutren y viven de otros espacios. Bueno, buenísima la pregunta. Con el desafío de hacerlo breve, y hubiéramos podido sumarle también qué cuestión le estaría faltando al ecosistema, digamos, para llevarnos también de tarea. No quería ser pesado con eso, pero... Bueno, si pueden meter la caricia y la piña en la misma respuesta, está bueno. Empecemos en el mismo orden, si les parece. Había empezado Tati, intentando ser breve. Yo creo que justamente el ecosistema de emprendedores en Córdoba y el ecosistema también tecnológico que tiene es lo que más empuja a los emprendedores a que puedan seguir frente a también las carencias que mencionaban los chicos que generalmente atravesamos los emprendedores, de falta de financiamiento. Me parece que eso es lo más fuerte, y bueno, y justamente la carencia es la falta de oportunidades de financiamiento, que muchas veces nos focaliza en tener que ver cómo llegamos a fin de mes para pagar todo y cómo hacemos para innovar. Ese creo que es el principal dolor que hay. Genial, Tati, gracias. ¿Joaco? ¿Se me escucha bien? Estoy con mala conexión. ¿Sí? No? ¿Sí? No, bueno. Estás bien. Mira, un poco, Juan, me parece que la respuesta viene por lo que vos empezaste a contar al principio. En Córdoba se dio la particularidad de que se unieron el sector, o sea, hay muy buena universidad, hay muy buen recurso técnico y tecnológico, y se unió con muy buenas tecnológicas que vinieron acá, a la región, y se unió también con un ambiente empresarial muy cercano al emprendedurismo. Me parece que la unión de esas cosas dio un ecosistema muy fácil, de muy fácil acceso. O sea, nosotros tenemos acceso al sistema empresariado, a las otras startups de forma directa. Me parece que ese entorno, que si bien en todos lados se puede hablar de ecosistema, en Córdoba es muy particular y muy cercano. Yo convencí a una persona que me trajo a otros inversores y que nos conocemos un poco al ser una ciudad grande pero chica al mismo tiempo, no es Buenos Aires, nos conocemos entre todos, la mayoría de los emprendedores nos conocemos, y cuando necesitamos algo es simplemente levantar el teléfono y llamar, y esa cercanía creo que impulsó, junto con la unión del sector académico y de las grandes tecnológicas que vinieron, impulsó mucho ese desarrollo. Y me parece que como necesidad, yo comparto un poco con Tati, capaz que la necesidad es algo particular, pero por ahí nos hubiera gustado un poco más de financiamiento de forma más ágil para los estadios iniciales. O lo mismo que hizo la Agencia Córdoba Innovadora Emprender, si se hubiera dado desde otros lugares, me parece que para estadios iniciales hubiera sido muy, muy valioso, más allá de que de por sí tenemos que generar nuestros propios ingresos, y eso ni hablar. Pero bueno, en formatos como el nuestro, que primero necesitan crecer en usuarios antes de monetizar, nos hubiera gustado un poco más de fácil acceso al financiamiento. Nada más. Gracias, Joaco. Bueno, Adi. Coincido también con los chicos, la presencia de la universidad, no solamente desde el punto de vista de generar recurso humano calificado, sino también desde la presencia de institutos de investigación en distintos rubros. Entonces, ahí entra uno de los desafíos, casi ventaja, casi desafío, de el nexo entre institutos de investigación o academia, como es conocida, y la empresa. Que hay muchísimos programas, muchísimas iniciativas, pero creo que es algo que todavía requiere bastante trabajo. Coincido también con lo de financiamiento, vinculado también a la necesidad de facilitar o disminuir la burocracia de procesos de convocatorias, etc. Porque por ahí, si hay fondos, si fuera más fácil o más rápida la respuesta o la ejecución, sería muchísimo más fácil. No tenemos que hacer reasignación de fondos porque nos llegan 2 años después los fondos en pesos. Entonces, ese tipo de cosas que solamente hacer más fácil el sistema o menos complejo, si se quiere. Sacarle tantas trabas burocráticas creo que nos va a permitir
acelerar el proceso de innovación, que justamente requiere eso, un movimiento súper dinámico y súper rápido. Así que como ventaja, y también coincido, esta responsabilidad que veo en los empresarios grandes de Córdoba, que iniciaron acá y crecieron acá, esta responsabilidad que se ve que sienten internamente de seguir apoyando a emprendimientos que están arrancando. Eso se nota y creo que hace una diferencia. Gracias, Adi. Gus. Bueno, y en nuestra parte también, bueno, coincido con los chicos también en cuanto a lo político, más nos haría falta un poco de aflojar a la presión impositiva que afecta en cuanto a posicionar un producto local como diseño y desarrollo local en cuanto a la importación de otros productos de otros países. Entonces eso afecta en cuanto a la posición en el mercado del producto. Es por eso que nos vemos llamados a comercializar nuestros productos afuera, donde tenemos más mercado en nuestro caso, lo que es Estados Unidos con el montañismo y la escalada, que son nuestros principales usuarios. Y estamos buscando también lo que es expandirnos en cuanto a contactos, el ecosistema de Córdoba y tanto el argentino, porque no nos quedemos solamente con Córdoba, porque hay mucho lo que es alrededor de Córdoba. Está bien interconectado, tanto universidad, privado y Estado, y es por eso, como vos decías, Juan, recién, nosotros como startup sí nos estamos conectando con las cámaras, porque son los que nos permiten asociarnos o vincularnos con contactos de Asia, de Europa o de Estados Unidos, en este afán de ser algo más internacional. Son los quienes nos vinculan o nos permiten tener acceso a esas partes. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Ahí, Pablo, Juan, estás con el micrófono. Ahí va. Pablo, ¿Sí? una cosita más. ¿Son todos cordobeses o son inmigrantes? A ver. Yo del sur, de Bariloche. Yo de Córdoba. Ok, pues yo soy de un pueblo de Córdoba, ¿no? A mí me queda la impresión de que Córdoba, cuando vos visitás un ecosistema muy desarrollado, en realidad los locales que encontrás son muy pocos, ¿no? Entonces tenés una enorme masa de talento que haría funcionar cualquier cosa. Ya vos vas a Boston y vos decís, de esto, ¿cuántos son originalmente irlandeses? El 10%, el 15%, el resto son hindúes, mexicanos, o sea, todos talentosos, pero ninguno es de ahí. Entonces a mí me da la impresión de que cuando miro el ecosistema de Córdoba, toda esta tradición de la universidad ha terminado generando una atracción de talento, ¿no? De muchos lugares que ha terminado de ahí. Y eso también quizás tiene un componente cultural interesante, que es que esta cosa que usted menciona de que es relativamente abierto. O sea, estamos acostumbrados a entrar y a salir. Entonces, esas cosas que terminan siendo esos componentes culturales, terminan siendo bien interesantes. Yo soy cordobés, yo entré, salí, ahora vivo acá en Paraguay, en 5 años no sé dónde estaré, pero qué sé yo. Y esta cosa de que somos receptivos, ¿no? De que en general Córdoba es una provincia receptiva. Está acostumbrada a incorporar estudiantes, turismo, lo que sea, y siempre más o menos te recibe bien. Al final del día esas cosas hacen que, como la clara del huevo, terminan pegando un ecosistema, ¿no? Y terminan haciendo que algunas lógicas poderosas de este negocio funcionen, ¿no? Porque, bueno, o sea, la mayoría de la gente que viene no se va, se queda porque hay trabajo, hay carreras, hay institutos de investigación, pero bueno, listo. Gracias. Ahí me sumo, Juan, simplemente para comentar sobre lo que dijiste. Yo, esto es de apreciación personal, me parece que en los últimos años creció muchísimo el ecosistema en Córdoba, pero me parece que el salto va a estar cuando muchas de las camadas de proyectos que hay dando vuelta pueden tener esos éxitos internacionales más grandes. Me parece que todavía son pocos los proyectos cordobeses que los tenemos como referentes, o que hicieron un éxito, o que les fue muy bien. Y cuando una nueva camada de emprendedores, ojalá nosotros estemos entre ellas, pero podamos hacer esas relaciones más internacionales y volver con esa experiencia, creo que va a ser un salto de calidad enorme también el ecosistema, ¿no? Así es. Así es. Coincido. Nos falta meter algunos goles, Juaco, como ecosistema. No, es que yo no sé si son goles o son relaciones. Digamos, lo que uno ve es que el mundo del dinero está acá y el mundo de los buenos emprendimientos está acá, y a nosotros como país nos ha costado toda la vida vincular las dos cosas, y a veces simplemente participar de entrar a la pasarela justa en el momento justo y tener esos vínculos. Digamos, a la gente que pone dinero en estas cosas,
No le importa dónde sos, si cree que el producto es bueno, esto, el otro, bueno, finalmente te va a apalancar. A mí me da la impresión de que es eso, de exponerse y de participar de algunos espacios. No sé, yo por ejemplo yo te propuse que hiciéramos cosas conjuntas en Paraguay, ¿no? Aquí la renta de los sectores tradicionales siempre mira a la salida fácil que es construir, hacer esto, lo otro, pero en general hay un pequeño movimiento de gente que empieza a invertir en emprendimientos. Y entonces, bueno, en Argentina la prioridad, la macro nunca nos acompaña, y entonces siempre estamos luchando por mantenernos en la línea de flotación. O sea, me parece que exponerse a otros ecosistemas donde haya más estabilidad, donde sea más previsible, donde haya otro mecanismo de financiamiento, por ahí termina siendo algo útil y positivo, ¿no? Así es. Bueno, esa actividad la vamos a organizar y por supuesto vamos a invitar a los emprendedores para que puedan participar y presentar sus proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos súper en tiempo, lo hemos pasado, así que disculpen los minutos. Quería agradecerle a ProCórdoba, a todo el equipo de ProCórdoba por la invitación, por el diseño, por dejarnos la libertad para diseñar el panel. En especial a Vivi, muchas gracias Viviana por invitarnos. Muchísimas gracias a Juan Pablo, a Jun, a los emprendedores, a Tati, a Adi, a Joaco y a Gus por presentar sus proyectos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos por compartir el tiempo. Espero que haya sido de interés para ustedes. La verdad que pasó para mí, desde mi punto de vista, pasó rapidísimo. Nos quedan algunos conceptos claves, como por ejemplo que sin innovación no hay crecimiento, de que el rol de los gobiernos es fundamental, sobre todo para la consolidación del ecosistema y para apoyar a emprendedores en momentos de crisis. También pudimos ver que creo que estos emprendimientos, el factor común de todos ellos fue la capacidad para adaptarse, la flexibilidad, y que justamente pueden transformar la economía y ser motores de cambio e innovación en todos los ecosistemas. Así que espero que hayan disfrutado del espacio. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Pablo, me gustaría solamente un punto de rescatar importantísimo de lo que ustedes habían estado mencionando. Nosotros como agencia de promoción de exportaciones también, tomar este desafío de frente a lo que han estado hablando ustedes, destacar también que mientras más unidos podamos trabajar entre los organismos, como en el caso es decir, ir compartiendo espacios. Dos agencias, diremos, que están trabajando, si bien con segmentos especializados, cada uno de ellos, vemos la parte de la articulación. En esto de la jornada de asistencia humanitaria y sector privado, quiero comentarles que estamos en un 5º año, pero todo esto comenzó con un grupo de pocas empresas, de 5 empresas. Tuvimos que visibilizar y dar posicionamiento a la temática de la asistencia humanitaria y el rol privado, lo hicimos con 5 empresas. Creo que una de ellas está aquí en este momento, Miguel Peláez de Inforest. Entonces dijimos, ¿cómo podemos visibilizar esto? Bueno, con un grupo de empresas de que hiciéramos la punta para hacer ese marketing de que la temática era importante. Y frente a eso comenzamos a participar en eventos mundiales donde presentábamos ni siquiera ya el nombre de la empresa ni de Córdoba. Decíamos, nosotros somos Argentina, Córdoba, ProCórdoba, sectores productivos, pero nuestro mapa era Argentina. Entonces fuimos sumando actores importantes, por eso quiero destacar que está acá Mónica Nandín también de la Agencia Argentina, la par nuestra de promoción de exportaciones, gente del área técnica que nos están acompañando desde hace años y que saben de nuestro trabajo y todo suma. Y cuando quisimos ampliar al número de las jornadas para hacer nuestro propio evento, la verdad, y quiero confesar, fuimos seleccionando junto con las empresas exportadoras lo que íbamos viendo, por eso también es muy importante la difusión que se haga. Fuimos viendo y yo fui tomando nota. Box Synergy yo lo vi, diríamos, en un diario, y entonces los llamé, diríamos, a ellos. Está presente también de Buenos Aires en este momento Carlos Doncel de la empresa Space Sur, que lo encontré, me acuerdo, en una nota, le escribí por LinkedIn y nos juntamos en Buenos Aires a almorzar para recién conocernos y sumarnos. Entonces, creo que también es muy importante, quiero decir que a veces también es un trabajo artesanal de cultivar vínculos. Entonces, si cultivamos, diremos, vínculos, creo que ahí también es donde está lo fuerte que se puede realizar, invitando a organismos como el caso del BID, de apoyar en la visibilización de este tipo de ecosistemas. Hoy hemos escuchado 4 o 5 ejemplos que son, como dice la gente del grupo nuestro, que estábamos chateando acá, diríamos, por WhatsApp, esperanzadores, son una masa, son buenísimos, y son 5, y no puede ser que quede recluido solamente en estos conocimientos del Zoom o en nuestros propios espacios.
creo que es también obligación nuestra, diríamos, como agencia de promoción, o incluso por eso también invitar temas de servir, de dar mayor visibilidad, pero incluso en otros ámbitos que son fuera de lo que estamos escuchando y de que sabemos en qué se está trabajando. Entonces, eso también creo que nos queda como un punto, diríamos, pendiente, alentarlos a que sigan, diríamos, con todas estas actividades, que sigan contando también con esto que también ustedes veían, el tema de salir hacia el exterior, en lo que nosotros podamos contribuir también y coordinados con Pablo, que lo estamos realizando también con la agencia Innovar, de poder también contar como para poder apoyar y apalancar todo las excelentes cosas que ustedes están realizando. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias a todos, a todas. Y bueno, estas jornadas continúan, así que los invitamos a que puedan seguir en la página de la Agencia Procórdoba y que puedan seguir las otras actividades. Muchísimas gracias y muy buen día para todos. Cuídense, chao, hasta luego. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias.